Ya, les voy a llamar rápidamente a la lista. Carola Cosío. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ever Mita. Evermita. Doctora presente, presente. Ya, muy bien. Ya, gracias. Isel Vargas. Presente, Magister. Gracias. Josette Oporto. Jimena Espinosa. Presente, Magíster, buenas noches. Gracias. Margarita Cusi. María Elena Choque. Perdón, Magíster, perdón, Margarita Ya. Cusi, estoy presente, disculpe. Ya, está bien, no hay problema. Gracias. Gracias. Muy bien. María Elena Choque. María Isabel Zapata. Buenas noches, presente, doctora. Gracias. Muy bien, gracias. Marina Limachi. Buenas noches, presente. Muy bien, gracias. Mauricio Chávez. Muy buenas noches, presente, Magíster. Gracias. Nelly Ortega. Buenas noches, presente. Gracias. Sandra Karina Gómez. Buenas noches, Magíster, presente. Gracias. Bianca Rojas. Buenas noches, Magíster, presente. Gracias. Yola Churqui. Magíster, buenas noches, presente. Gracias. No tengo a nadie más en sala. Doctora, buenas noches. A mí no me Amida llamó. Duc. Cierto. Amida Sí, Duc sí. García. Sí. Presente, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Creo que ya estamos todos, ¿no? Ya, empezaremos. Entonces. Ya. Entonces, justamente en la anterior clase yo les mostraba más o menos cómo era, ¿no? La intervención médica forense, en la cual una de nuestras principales víctimas, que son las víctimas de agresión sexual más infantiles, pues tienen bueno, lamentablemente pasar estas pruebas y hasta sufrirlas, ¿no? En nuestro medio, tomando en cuenta todo lo que significa pues nuestros operadores de justicia y obviamente la parte pericial. Entonces, en general, justamente tomando en cuenta estas víctimas, vamos a ver que violencia sexual, más o menos se ha clasificado unos 16 tipos de violación o agresión sexual a nivel mundial, ¿no? Son clasificaciones grandes, donde vamos a ver que hay la violación por parte de cónyuge o pareja, ¿no? La más usual en general, ¿no? Todavía no entrando al tema de agresión sexual infantil, por ejemplo. Aquí van a ver que en el tercero ya habla de la agresión sexual infantil. También tenemos la agresión sexual en individuos con alteraciones de la conciencia, el estupro, agresiones sexuales incestuosas, ¿no? Dadas dentro de la casa. Agresiones a personas con discapacidad, agresiones sexuales a ancianos. También tenemos lo que son agresiones sexuales con instrumental, agresiones sexuales con delito de odio, acoso sexual, violación por parte de desconocidos, violación en grupo, ¿no? Lo que decimos manada, violación durante guerras, explotación sexual, pornografía infantil, trata de personas, ¿no? Entre lo que clasifican las entidades que tenemos a nivel mundial, ¿no? Que se encargan justamente de contestar, ¿no? Entonces aquí vamos viendo que la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos, ¿no? De coacción que vamos viendo en nuestras víctimas, ¿no? Desde la presión social y a la intimidación de la fuerza física. Entonces vamos a ver que incluye, pero no limita lo siguiente, ¿no? Tenemos lo que es la violencia en matrimonio, citas amorosas, que se da
violación por desconocido o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual, y eso puede darse tanto en las escuelas, en lugares de trabajo, ¿no? En cualquier otro lugar también. Tenemos la violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia, particularmente comunes a situaciones de conflicto armado. También tenemos lo que es el abuso sexual de persona físico o mentalmente discapacitada, la violación, abuso sexual de niños en forma tradicionales, ¿no? Entre comillas, de violencia sexual como los matrimonios o cohabitación forzadas, y herencia de viuda, ¿no? Que a veces en algunos países, como habrán visto, justamente a veces las niñas terminan siendo el reemplazo de la mujer, ¿no? Que básicamente falleció. También tenemos hoy en día, según la tecnología, ¿no? Estamos ya sujetos a la digitalidad, a todo lo que son estas plataformas, teniendo lo que es el abuso a través de las tecnologías y comunicaciones, que son las TICs, ¿no? Y ahí viene todo lo que es lo cibernético y las redes sociales. Entonces, la violencia sexual, según la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, nos refiere, nos dice como concepto que ellos manejan es todo acto sexual, ¿no? La alternativa de consumar un acto sexual, también los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona mediante la coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo, ¿no? Entonces la OMS maneja justamente todas estas alternativas, como habrán visto, se ha ampliado bastante, dándonos en cuenta todas estas situaciones, se podría decir, en las cuales abarcaría todo lo que significa lo que es agresión sexual o violencia sexual. Puede ser violencia sexual por personas que no son la pareja, ¿no? Influencias sexuales forzadas, en esta también entra lo que es el abuso sexual en la niñez, ¿no? Principalmente acoso y violencia sexual en escuelas y lugares de trabajo, la violencia sexual en hombres. Como causas fundamentales y factores de riesgo de la violencia sexual, pues vamos a tener factores individuales relacionados al aumento del riesgo de cometer actos de violencia sexual. ¿Cuáles serían estos, no? Según lo que vamos viendo, la casuística, le diré, estaríamos hablando de lo que es la pertenencia a pandillas, dentro justamente su submundo, se podría decir, ¿no? De pertenencia a estas, pues justamente está el cometer, ¿no? Uno de estos delitos, claramente de agresión sexual o violencia sexual. Todos sabemos que bajo el consumo de alcohol o drogas, pues aumentan nuestras probabilidades de que las personas involucradas y hasta niños puedan sufrir este tipo de violencia, ¿no? Y son nuestras principales víctimas. También tenemos lo que es la personalidad antisocial, la exposición en la niñez a la violencia entre los padres. Vemos lamentablemente que básicamente el descargo de la ira de uno de los progenitores hace que justamente se dé estas situaciones lamentables en los niños, ¿no? Tienen una gran afectación. Tenemos antecedentes de abuso físico o sexual en la niñez, escasa educación, ¿no? Básicamente el nivel educativo también influye, ¿no? De los padres, ¿no? En cuanto a la guardia, el cuidado que uno debe tener. La aceptación de la violencia, ¿no? Muchas de nuestras familias asumen la violencia como rol, ¿no? Social, y lo replican y lo vuelven y lo normalizan, ¿no? En todo caso. También tenemos el tema de tener múltiples parejas o infidelidades, ¿no? Cuando básicamente hasta los niños, ¿no? Ven que la mamá o el papá trae a varias parejas, entonces lamentablemente también se va sucediendo este riesgo, ¿no? De correr esta violencia sexual. Opciones favorables de la inequidad del género, ¿no?
Ahora, entre las causas fundamentales y los factores de riesgo de la violencia sexual, vamos a encontrar los factores comunitarios y sociales, donde vamos a encontrar las normas tradicionales favorables a la superioridad masculina, ¿no? Lo que nosotros vemos más aquí en nuestro entorno y en nuestra sociedad, como obviamente el machismo, las sanciones jurídicas y comunitarias poco rigurosas contra la violencia. Si bien tenemos obviamente varias leyes, sobre todo hoy en día la 348, pues se ha visto que no está, ¿no?, bien determinada, bien dirigida de repente, o hay falencias, y varias falencias justamente que nos muestran este extremo. Tenemos las prácticas adecuadas para abordar la violencia sexual. Tenemos la respuesta integral a las necesidades de las víctimas, por un lado. Concienciar, ¿no?, acerca de la violencia sexual, es más socializar, o que en nuestra sociedad nosotros demos que se concientice en todo caso este extremo, y también promover las reformas jurídicas necesarias. Entonces, he visto que en la experiencia pues ha habido reformas que tal vez no han estado también elaboradas, pero sí ha habido en nuestro país, por lo menos el Código Niña Adolescente y la 348 han marcado, ¿no?, tratar de mejorar. De repente no se han tomado las mejores acciones, pero sí se ha intentado justamente valorar esta área, ¿no? Después tenemos lo que es el abuso sexual infantil, que es el tema de ahora, ¿no?, donde en el contexto de interés es el niño, ¿no? Y la intervención ante el abuso sexual debe incluir, ¿no?, otras medidas como la atención a las necesidades de las víctimas, incluidas su seguridad y protección, que es para mí lo más importante, su recuperación física y psicológica, ¿no?, que básicamente es el pilar de su vida, y la pena de integración en su familia y en la sociedad. Entonces, el trabajar, ¿no?, multidisciplinariamente en estos aspectos, pues justamente para enfocarnos, ¿no?, en nuestra víctima justamente, que requerimos trabajar en ella para lograr la reintegración justamente a su familia, ¿no? Luchar contra la demanda que fomenta estos delitos y medidas necesarias para erradicar el abuso y la explotación. Entonces, generalmente estas medidas están desde las normas y también campañas que nos van a ayudar, ¿no?, básicamente a dar campañas de prevención para disminuir justamente el riesgo, ¿no? Entonces, estos factores que favorecen las dinámicas del abuso y la explotación sexual infantil, vamos a ver que hay, por ejemplo, los factores sociales. Entre estos tenemos lo que es la falta de concienciación del niño o niña como sujeto de derecho. Básicamente el niño no conoce pues la parte normativa, y hasta el momento que lamentablemente va a empezar a ser víctima, pues él no ejerce, ¿no?, su derecho como ciudadano, en todo caso, ante la parte judicial. Entonces es una falta de esta concienciación en niños, ¿no? Los estereotipos de género, que todos obviamente lo conocen, que siempre están dados, ¿no?, con nuestra sociedad, que era niña, ¿no?, desde pequeñita hasta mujer, tiene este rol, digamos, de cumplir, y bueno, vamos poniendo estereotipos, igual en el varón. También la validación social de la violencia, lo que les decía, ¿no?, que vamos ya viendo el abuso de poder dentro de las relaciones cercanas. La tolerancia y la validación social de ciertas formas de agresión física, de ciertos tipos de relaciones sexuales con niños y niñas, ¿no? Básicamente, esta tolerancia, ¿no?, a la forma de agresión física que, bueno, la sociedad va terminando siendo a veces hasta cómplice, se podría decir. El desconocimiento de la trascendencia que tiene las vivencias de la infancia, las falsas creencias sobre la sexualidad infantil y de la sexualidad adulta,
y también la tolerancia social en la utilización de niños y niñas adolescentes en pornografía y proceso infantil. Es sabido, ¿no? Todos nosotros conocemos que hay redes, ¿no? Redes de lo que es pornografía infantil, trata y tráfico, explotación sexual, que operan, ¿no? Que operan todo el tiempo, lamentablemente, nuestras principales víctimas, pues, son los niños justamente, ¿no? En sus diferentes edades y culturas también. A veces los traen de lugares que tienen otro tipo de culturas, de tradiciones, y ahí viene, ¿no? La explotación, la captación, justamente, en los cuales ellos sufren. Y justamente ya son, pues, víctimas de estas redes, ¿no? Bastante grandes y hasta mundiales, ¿no? De trata y tráfico de niños con un afán de explotación sexual. También tenemos lo que son factores que favorecen la dinámica del abuso y la explotación sexual infantil. Dentro de estos tenemos los factores familiares también, que tenemos que mencionar, donde vamos a ver las relaciones familiares en donde se ejerce poder de manera abusiva y no equitativa, ¿no? Uno de los principales factores. También tenemos las dificultades en la comunicación que va a haber, interna, intrafamiliar. Por otro lado, tenemos la distancia emocional, la incapacidad para responder a las necesidades del niño o la niña, la falta de información sobre el desarrollo infantil y sobre el desarrollo de la sexualidad. En esto también encontramos lo que es la violencia de género. Y los niños y niñas en situación de protección o presión de otras formas de violencia, como en todo caso también viene a ser lo que es la negligencia, el abandono, ¿no? El abandono desde el punto de vista de cuidado, ¿no? De atención, educación, ¿no? Y que muchas veces esa negligencia repercute justamente de esta manera, ¿no? Lamentablemente, o sea, donde el niño se le expone justamente por una falta de atención también, ¿no? Y tenemos lo que es el maltrato físico, ¿no? El maltrato, en el caso de niños, maltrato infantil. Tenemos después los factores que favorecen las dinámicas del abuso y la explotación sexual infantil. Dentro de esto tenemos los factores personales, ¿no? Los sociales, ahora son los personales. Vamos a ver que los niños y las niñas que presentan discapacidad son los más vulnerables de ser víctimas en todas las formas de violencia. Lamentablemente, son una población muy, muy vulnerable por su misma condición, ¿no? Y también conocemos que esta discapacidad tiene diferentes tópicos, parámetros, desde lo que es el autismo, ¿no? Y todo lo que son alteraciones de retraso mental, de la psicomotricidad, ¿no? Los TEAs, justamente, que decimos, los trastornos, ¿no? Y justamente en otra variedad de discapacidades va a jugar un rol muy importante, aquellas que también está la posibilidad de tener algún problema en cuanto a sentido, ¿no? Cuando hay básicamente niños que son ciegos, ¿no? Sordos o mudos o sordomudos, o también en caso de algún problema físico, una alteración física, cuando ellos justamente a veces son víctimas y quedan con los daños en su cuerpo de accidentes, ¿no? Y pueden estar, sí, con algún problema físico que le haya ocasionado el accidente, como es tal vez una paraplegia o una hemiplegia, o en su defecto también algún tipo de alguna amputación de algún miembro, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de toda la gama de discapacidades. También niños y niñas pequeños, ¿no? Por su inocencia, por su vulnerabilidad, a veces son los más captados. Los niños y niñas que no tienen vínculos de apego, pero con sus cuidadores o con carencia de afectiva, ¿no? Aquellos que justamente no van a tener
ese vínculo de cariño muchas veces por el abandono, por el tema de no tener a un progenitor o una persona cerca, y tienden a no tener ese vínculo de apego, y ellos también cuando tienden a hacer este tipo de víctimas, pues obviamente son casi las víctimas ideales, ¿no? Porque no se van a comunicar. Niños y niñas que crecen en un entorno de violencia de género, ¿no? Que siempre hay peleas en su entorno, agresiones físicas, psicológicas, sexuales, etcétera. Niños y niñas que no tienen información sobre situaciones de riesgo, no, no ha habido la debida especialización, ¿no? Por eso lo ideal a veces trabajar en escuelas justamente para que el niño o niña tenga el resguardo de cuidarse, ¿no? Si bien la ley Avelino Signani, pues hoy en día he visto que la educación ya lo va viendo como por competencia, pero falta transversalizar ciertos contenidos que creo que son de vital importancia, donde venimos, he visto alguna vez, ¿no? Que se ha logrado de repente de planos de seguridad, de hechos de tránsito, ¿no? Alguna vez he visto que se educa, ¿no? Sobre el uso de los semáforos, ¿no? De los pasos de peatonales, ¿no? Y hay hasta una escuelita de este nivel para que las escuelas puedan ir, ¿no? Y ver y conocer estas señas, ¿no? Lo mismo, digamos, debería haber en el ámbito también de seguridad para que no ocurran este tipo de delitos, o por lo menos para que el niño pueda, dentro de su madurez psicológica, también tomar cuidado justamente y tratar de evitar en lo posible, ¿no? Ciertos riesgos, ¿no? Que podemos nosotros ver que a veces hay niños que sí lo asumen esos riesgos, cuando al menos son niños de calle también, ¿no? A veces de comerciantes que siempre están en situación de calle. Entonces, sería importante, yo creo, ¿no? De mostrarles esos niveles de riesgo para evitar esta parte de la sexualidad, ¿no? O sea, de que sea un tema de agresión sexual, que ellos no puedan, obviamente, evitarlo, tomando en cuenta que ellos puedan ser educados de lo que es las mallas curriculares, para así, de esta forma, protegerlos, ¿no? También tenemos las niñas que están con mayor riesgo de ser víctimas de abuso sexual o explotación en relación a los niños, sí, pero ustedes también conocen muy bien en el trabajo que en ambos se va lamentablemente a producir este tipo de delito. Bueno, esta imagen me parece bastante interesante para que ustedes la vayan viendo, y cómo el niño, ¿no? va teniendo todos esos aspectos desde el momento que ya se va convirtiendo en víctima. Y ahí están más o menos los parámetros que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos el aislamiento, donde nos dice que los niños pequeños tienden a distraerse, ¿no? Cambiar las dinámicas de sus juegos, se alejan de los grupos, buscan las esquinas, ¿no? Como parámetros que se ha ido analizando. También vemos bastante temores que ellos van a ir a desarrollar. Por general son miedos específicos, ¿no? Huyen del agresor o del lugar donde ha sido el abuso, ¿no? Entonces ellos tienen miedo, especialmente a estas situaciones y a estas personas. Entonces en el comportamiento del menor podemos ver estas posibilidades, ¿no? Estas alteraciones justamente. También vemos lo que es los problemas de atención y concentración. Entonces dicen, puede presentar problemas de rendimiento del colegio, ¿no? Es muy sabido que si un niño tiene un específico rendimiento, puede ser muy buen alumno o puede ser mal alumno, pero sí va a haber un bajo rendimiento posterior al hecho, ¿no? Generalmente ahí es donde a veces se dan cuenta algunos profesores o algunos papás, donde ven que el hijo ya tiene lamentablemente un bajón, se puede decir, a nivel de lo académico, y puede estar sucediendo un hecho así, ¿no? No demuestran interés en los cursos, ¿no? O las cosas que le gustaba anteriormente, entonces hay un desánimo y obviamente eso afecta en la parte académica.
Para problemas de sueño, el niño sufre de insomnio, ¿no? Tiene constantes pesadillas, a veces se orina y eso se llama enuresis, ¿no? Cuando el niño moja la cama. Habiéndose superado esta fase, normalmente hay tiempos, ¿no? Donde todavía ellos no tienen control de los esfínteres, entonces cuando son chiquitos a veces todavía se orinan en la cama, pero cuando ya son grandes y tienen control de sus esfínteres es nomás un indicativo para tomar en cuenta esta situación, ¿no? Tomar en cuenta qué está pasando, no está dando con señales de alarma, esta víctima niño no está con sus actitudes, en diferentes áreas está demostrando que hay un problema, justamente. Entonces vamos a ver qué esto ocurre, sobre todo en adolescentes, el cambio de la vestimenta, ¿verdad? El cambio de la vestimenta, esto ocurre en los adolescentes, que pues, básicamente va a empezar a tener un cambio radical, generalmente tiene como objeto pasar desapercibidos, de que de repente, y eso a veces más es notoria en niñas, ¿no? Adolescentes donde siempre están, ¿no? En esto de tener la moda, tratar de usar algún tema de ropa, ¿no? Que de repente tenga cortaduras, ¿no? X detalle, tal vez que acentúa en su cuerpo una vez que está, y cada quien desarrolla, ¿no? Un estilo de vestir también, pero cuando suceden estos hechos de agresión sexual, básicamente ya se ponen todo ancho, no quieren ser vistos. ¿Y para qué? Para justamente pasar de ser percibidos, pues no quieren ser, no quieren llamar la atención, básicamente. ¿Qué va a haber también? La depresión y la ansiedad. Los adolescentes pueden autolesionarse y seguramente ustedes también han visto y justamente esto da pie a lo que es el cutting, ¿no? Que es cortándose. Y ese cutting lo realizan autolesionándose por estos factores y van adoptando a veces conductas autodestructivas, ¿no? Y lamentablemente ahí viene también ya el abuso, ¿no? De algunos narcóticos, ellos ya empiezan también a empezar a hacer uso de algunas sustancias, dependiendo, ¿no? La situación y el contexto, pero también es muy probable y proclive a este menor con tanta indefensión que pueda justamente empezar a hacer el consumo de estas sustancias. Y también fugas, ¿no? O sea, normalmente se puede volver recurrentes cuando el agresor vive en casa, ¿no? Y básicamente vamos a ir viendo la fase de que el niño tiende a fugarse, ¿no? Lamentablemente estos hechos, este tipo de hechos de agresiones sexuales, pues hace que estos niños tienden a irse y a fugarse, y más aún cuando a veces sí y lo denuncian a la persona más cercana, que suele ser a veces la mamá, y a veces estas no justamente toman el papel y el rol de protección, y a veces se convierten en cómplices, a veces los menosprecian, y es ahí donde hay justamente todas estas alteraciones. ¿Cuáles son entonces las señales más evidentes, ¿no? De nuestra víctima? Comportamientos sexuales parecidos de los adultos, o sea, ellos a veces replican comportamientos sexuales con sus similares, pueden ser amigos, amigas de sus edades, y muchas veces lo hacen también con los niños más chiquititos, ¿no? También pueden ellos, lamentablemente, tener el contagio de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que nos vaya a llamar obviamente la atención, no es normal, digamos, un niño de 10 años o una niña, ya sea hombre o mujer, o de 5 años o cualquier edad tenga, ¿no? Enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, el chancro, la gonorrea, que son específicos. Y cuando nosotros en consulta vemos, entonces imagínense, ¿no? El daño más causado, que en todo caso agravaría la pena, y embarazos a temprana edad, ¿no? Que también es otra de las posibilidades. ¿Qué indicadores justamente vamos a nosotros tomar en cuenta en este tipo de
de víctimas. Estos indicadores están dentro de estos parámetros que ustedes ven. Lo que es las infecciones vaginales o rectales, sugestivamente nos dicen, ¿no? La posibilidad de, obviamente, una agresión sexual, los condilomas, que son unas lesiones que se forman a nivel de la vagina o del pene en el varón, ¿no? Y son específicos de infecciones de transmisión sexual. Rectosagias, este término refiere a la hemorragia anal rectal, ¿no? Que puede haber y se llama rectosagia. Hay dificultad al andar, sobre todo, lamentablemente cuando sucede por vía anal, ¿no? Entonces hay una gran dificultad al andar. Dificultad para hacer deposiciones, obviamente si ha sido la vía de acceso el esfínter anal, pues va a producirse heridas alrededor, lo cual al momento de la evacuación, ¿no? Intestinal, pues va a doler, ¿no? Porque son heridas frescas, entonces va a ser difícil que este niño, ¿no? Vaya a las deposiciones. Hay hallazgos físicos sugestivos que vamos a encontrar. Puede haber mordeduras, puede haber sugilaciones, que serían los chupones, en áreas, ¿no? En nalguitas, en senos, en cuello. Y también a veces los hermanos de niños abusados, digamos, uno de ellos es abuso de papá y a veces se aplican entre hermanos, ¿no? O con los que tienen más cercanía. Pues miren, aquí tenemos una foto básicamente rota. Es así que está nuestra víctima, así se encuentra así roto, ¿no? Tanto en la parte física, pero sobre todo en la parte psicológica, ¿no? Es una víctima bastante vulnerable, desde justamente el hecho de que está creciendo y está también, dependiendo la edad, justamente, a veces cuando son muy chiquititos, como en el de la foto, pues tal vez hasta ni recuerdo, dejé el evento, pero eso habría que determinarlo muy bien. Yo cuando estaba, me acuerdo, rotando en el hospital del niño, cuando yo estaba ya para salir médico, justamente teníamos un área que era pediatría general, donde teníamos a niños que tenían diferentes dolencias, por eso se llama pediatría general, pero también ahí estaban los que habrían sufrido agresión sexual, ¿no? Y hasta ahora me traumó, no, tal vez como un trauma se puede decir, o sea, lo recuerdo ese caso bastante fresco en el sentido de una bebé ya más grandecita, digamos, estamos hablando de una bebé de un año más o menos, ¿no? Entre 9 meses, un año, bastante grandecita, hermosa la bebé, que lamentablemente se tuvo que hacer una separación de todo el periné, ¿no? De todo lo que es entre la vagina y el anito, de toda esa región, porque sí hubo agresión sexual. Pero en ella, cuando nosotros queríamos cambiar su pañal o ver o valorar la lesión, porque se hizo sutura, ya ven, nosotros teníamos que ir valorando justamente para sacar los puntos de esa sutura. Ella no permitía que se acerquen en esa área, ¿no? O sea, ella esquivaba de forma rápida y absolutamente se ponía a llorar de forma agitada. Y era chiquita, ¿no? Entonces era como que tenía ese reflejo de decir, imagino, de evitar la situación, porque cada vez que intentamos nosotros hacer esa maniobra de quitar el pañal, etcétera, ella perfectamente se esquivaba, y aparte de esquivar, obviamente empezaba a tener un llanto bastante irritado, ¿no? Era bastante irritada la bebé. Entonces, hasta dónde habría comprometido también esa niña para que haga todas estas acciones, ¿no? Porque no eran actos tampoco reflejos. Entonces, como ven en la foto, pues todos estamos involucrados, policía, obviamente el ente investigativo, la justicia en general, tomando en cuenta los jueces, los fiscales, ¿no? Todas estas entidades que nos garantiza supuestamente la parte judicial o de nuestras garantías justamente, y más en niños, ¿no? La parte psicológica que
para mí es lo fundamental, la base, créanme, porque estos niños, pues hay que reconstruirlos justamente de esta parte psicológica que marca después su vida, ¿no? Para continuar la parte médica y de enfermedades que a veces ellos también lamentablemente concurren al hecho y justamente esta área también tiene que trabajar y la parte de servicio social donde están involucrados todos los que son las defensorías, ¿no? Todas estas instituciones que van a dar la posibilidad de tratar de ayudar a esta víctima, ¿no? A este menor. Podemos encontrar el relato directo del niño, dependiendo también de la edad, el idioma que hable, de un familiar. A veces este niño le cuenta al familiar que tiene más cercanía, más confianza, que puede ser cualquiera, puede ser un hermano, un primo, una abuela, un abuelo. También obviamente la mamá, pero dependiendo, como les digo, el nivel de cercanía que tiene el menor. En el colegio muchas veces, ¿no? Se reporta porque le cuentan a la amiga, ¿no? Esa amiga que justamente es aquella que hay confianza justamente o tal vez algún profesor o un director o alguien que inspire la confianza requerida, ¿no? También va a haber aparición de indicadores sugestivos, va a haber aparición de algunos signos clínicos sugestivos y puede ser a cualquier hora, ¿no? Tenemos factores de riesgo, ¿no? En relación al posible agresor, a la posible víctima y a la red de apoyo social y cultural. En relación al posible agresor, tenemos haber sufrido abusos. El agresor puede haber sufrido en su niñez también este tipo de abuso. También puede ser que tenga problemas de pareja, ¿no? Puede ser que tenga fantasías sobre relaciones con niños, que sería el pedófilo, ¿no? Hasta que justamente ya se va a convertir en pederasta. Y pocas habilidades interpersonales, ¿no? El hecho de la sumisión, ¿no? Muchos ven a los niños sumisos, entonces el agresor puede tener también ese nivel de riesgo podemos encontrar en el agresor. Después tenemos lo que es nuestras posibles víctimas, donde tenemos el desconocimiento, ¿no? De actividades sexuales. Tenemos el aislamiento social, ¿no? También tenemos una autoestima baja. Y un abuso obviamente emocional. Porque les decía, la sumisión, ¿no? Ser sumiso, no asertivo, y las escasas habilidades sociales que pueda desarrollar nuestra víctima. En relación a la red de apoyo social y cultural, pues vamos a tener una visión del niño como propiedad de un adulto, ¿no? Aceptación cultural de los abusos, fácil acceso a víctimas, lo que es la pornografía y el machismo. A mí una vez me sorprendió altísimo cuando estaba haciendo un trabajo, ¿no? de investigación justamente de este nivel de hechos y me enteraba que en lugares como provincias, justamente en algunas, ¿no? En algunas provincias lejanas, se practicaba cuando la niña se casaba, ¿no? O sea, cuando tenía que juntarse con el que iba a ser pareja y todavía ella no habría sido de edad ya adulta, ¿no? Estamos hablando de 15 años, 13 años, en su nivel de cultura, en esa población específica, no estaba visto mal que la primera noche pues lo pase con su papá, o sea, con el papá natural. Y eso para esa población era normal. Y bueno, ya había habido una aceptación cultural de este abuso, ¿no? Entonces, esos son situaciones bastante complejas que existen. Y hay hasta países, ¿no? Países que aceptan este tipo de
de situaciones, a ver quién se acuerda, a ver cuáles son aquellos países, como solo ejemplo para que nos acordemos que hacen hasta esto de los matrimonios infantiles, etc. ¿Alguien que quiera participar? Bastrantes. Buenas noches, Magíster. Buenas noches. En Oriente, mayormente en Oriente, por lo que son, no recuerdo el país, pero en Oriente, si no me equivoco, es Arabia. Ya, sí, sí, en Arabia hay la parte cultural hace que hasta en el país veamos, ¿no? Matrimonios infantiles, digamos, que personas bastante mayores se casan, ¿no? En nupcias con niñas, básicamente, niñas a veces hasta chiquititas. Entonces, estaríamos ante este hecho de agresiones sexuales en menores, pero que culturalmente son aceptadas. Después, en la India también. En la India hay un pueblo específico, que estaba una vez viendo en Discovery Channel, donde justamente veíamos justamente este tema de cuando nacían mujercitas, las llevaban a un pueblito, a un subpueblo, donde era directamente a venderlas y a que ellas se dediquen a la prostitución. Ya, así de crudo. Entonces, nacía varón, digamos, si se quedaba en casa para ayudar, y si nacía mujer, la iban a dejar a este pueblito, y ahí ya era para, obviamente, directamente que tenga explotación sexual. ¿Verdad? Voy a hacer un pequeño descanso, estoy con un problema en mi ojo, está bastante irritado, creo que me ha entrado algo. Estoy llorando de un ojo ahorita. Unos 10 minutos, por favor, para que solucione mi problema. Pero quería, por favor, solicitarles un favor para mañana. Por favor, es que se me ha presentado un viaje a Cochabamba. Y no digo no pasar, sino sí vamos a pasar, pero me gustaría pasar media hora antes, por favor, de 8:30 a 10:30, por favor, para que yo justamente alcance a llegar al aeropuerto, y obviamente ustedes saben que tengo que estar una hora antes de mi vuelo, entonces tipo mediodía, y estoy viajando, y no me va a alcanzar si llego a hacerlo de 9 a 11, ¿no? Yo tendría que estar ya en el aeropuerto. Ya, entonces, excepcionalmente, les pido esa media hora previa para que a mí se me pueda posibilitar no perder obviamente este vuelo que es de trabajo. Entonces, excepcionalmente le pido ese favor. Normalmente no me gustaría alterar el horario. Entiendo que todos ustedes tienen bien fijado el horario, pero como les digo, tengo esa excepcionalidad y creo que adelantar a media hora mañana no va a ser tampoco muy difícil, ¿no? Estamos en este momento de nuestra clase virtual. Y al finalizar hoy día, yo les voy a mandar, ya tenemos que empezar a ver la parte evaluativa sobre el trabajo práctico, ¿no? Y el examen. Yo les voy a mandar el material para que puedan venir el examen, pero del trabajo práctico sí tiene que ser expositivo, ¿no? Y por eso me estoy observando la subsiguiente semana, para ya es nuestra última semana de paso, y con sus grupos de trabajo, si me dicen si van a confirmar que sea el mismo grupo que se ha trabajado el primer día, podamos, que yo les pueda dar los temas referentes a la exposición, y bueno, tomar las últimas 2 sesiones expositivas de temas específicos. ¿Está bien? Pues me van a confirmar si van a seguir con los mismos grupos de trabajo, que imagino que sí. Aquí yo ya puedo hacer el sorteo. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Doctora, disculpe, Dígame. Isabel Zapata le habla. Bueno, primero el tema ese de los grupos creo que vamos a mantener, pero mi solicitud era la siguiente. La anterior semana hubo un foro 1 y lamentablemente
particularmente no tuve acceso a plataforma, entonces cabría la posibilidad de darnos como que el día de mañana, así solo mañana para poder subir. Son algunos compañeros que también no han podido subir el foro 1, doctora, disculpe Ya. la molestia. No, entiendo, a veces tenemos, ¿no? Imagínense, yo ahorita estoy con ese problema de vista, ¿no? Está bien, voy a coordinar con Daniel para que se pueda abrir el foro 1, ¿ya? Solamente por mañana. O sea, Muchísimas doctora, gracias, por doctora, favor. muchas gracias. ya Sí, entendiendo, y- digamos, que han tenido esa dificultad. Sí, doctora, le Entonces, pedimos encarecidamente, por claro, favor, nos tome en cuenta ya. exacto, yo les entiendo, como ustedes me entienden también a mí, en cuanto a Sí. veces a mover un poquito el horario, estamos aquí para ayudarnos, ¿no ven? Y básicamente ese es mi objetivo. Entonces, si bien tenemos rigidez, ¿no? La mayoría, ustedes han cumplido, yo también, imagino que todo el proceso de la maestría, pues mover un poquito no va a afectar mucho porque justamente yo necesito esos trabajos para poder calificarles. Entonces voy a solicitar tanto al encargado de lo que es nuestra maestría, ¿no? De plataforma y también a la licenciada, a la encargada, ¿no? De posgrado, Elías, le voy a hacer aunque sea una notita, ¿no? Para solicitar que se pueda abrir excepcionalmente solamente por un día, ¿no? Tomando en cuenta eso, ¿no? Que solo sea para mañana. ¿Está Sí, bien? doctora, muchas gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, por favor, le doy unos 10 minutitos a solucionar este problema que tengo de mi ojo. Está bastante irritado y me pone unas gotitas y continuamos, ¿ya? Así Está le bien, doy un doctora. break. Por Sí, favor. está bien, doctora. Gracias, es muy amable. Muchas gracias.